Una vez más, saludos en este primer programa del nuevo año. Iremos comentando en este programa la noticia, diríamos, especial del nombramiento del nuevo obispo para nuestra diócesis. Quizá me interesa a mí en este espacio pues explicar un poco qué es un obispo. En realidad habría que empezar diciendo esto, ¿qué es un obispo? A algunos les puede parecer que es una autoridad. Entendido la autoridad como se entiende habitualmente por autoridad en el mundo, pues no. Es un sacerdote, el obispo, que recibe la plenitud del sacramento del orden sacerdotal. El orden sacerdotal tiene como 3 grados: el diaconado, el presbiterado o sacerdocio y el episcopado. Bueno, pues la plenitud de ese orden sacerdotal la recibe el sacerdote que es ordenado obispo. Es la plenitud transmitida por la imposición de manos de un obispo a otro sacerdote que queda constituido como obispo. Es importante este tema de la transmisión. En la Iglesia no se llega a obispo o a sacerdote o a diácono por dinastía o por títulos. No, a la Iglesia se llega a ese recibir el sacramento del orden por llamada de Dios, por vocación recibida y respondida libremente por la persona, pero transmitida esa potestad sacerdotal o episcopal por mano de otro que lo es a su vez. Y por consiguiente, lo que es la Iglesia, desde los tiempos de los apóstoles, es lo que se llama la sucesión apostólica. Es decir, desde el primer sucesor de Jesús, que fue San Pedro, hasta hoy ha habido una sucesión ininterrumpida de obispos y de sacerdotes que se han sucedido a través del rito religioso, que consiste principalmente en una oración invocando a Dios y en imponer las manos sobre la cabeza del candidato a sucesor. Los obispos son, por consiguiente, los sucesores directos de los apóstoles. Es la fe en esta sucesión apostólica lo que nos mantiene unidos en la Iglesia con el Papa y con los obispos. El Papa es el obispo de la diócesis de Roma. En cuanto obispo, no es más obispo que el obispo de cualquier diócesis de España o de cualquier diócesis del mundo. Es un obispo como otro obispo, pero sí que tiene el primado de los obispos, y ese primado le da la jurisdicción o la potestad pastoral sobre toda la Iglesia. Y todos los obispos deben estar unidos con el Papa. Ningún obispo puede separarse de la doctrina que propone el Papa, el primero, diríamos, de los obispos. ¿Qué misión tiene el obispo? Pues la de dirigir pastoralmente una diócesis concreta. Y la dirige sobre todo de 2 maneras: predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos, es decir, santificando con la palabra y con los sacramentos al pueblo de Dios. Y al obispo le ayudan de manera directa, especialmente los sacerdotes de su presbiterio, sacerdotes que conforman, diríamos, el conjunto de los sacerdotes de la propia diócesis. Una diócesis es una porción del pueblo de Dios encomendada al cuidado pastoral de un obispo. Y en la diócesis está toda la gracia de toda la Iglesia. ¿Qué significa la palabra obispo? Para terminar, pues etimológicamente, es decir, el origen de la palabra significa vigilante, el que vigila, no vigilar para censurar, sino vigilar para cuidar, como un pastor vigila que sus ovejas no se distraigan o no se equivoquen o no se extravíen. Por eso un obispo pues tiene que tener el cuidado vigilante de que en una diócesis se viva con fidelidad todo lo que dispone la Iglesia católica para vivir, diríamos, con plenitud la vida cristiana.
un servidor de la comunidad, es el obispo, no el que manda y el que manda, claro, en el sentido que tiene la potestad de dirigir, pero es un servidor, el primer servidor de la comunidad cristiana y signo de la unidad de la misma. Nuestra fe nos une al obispo, el obispo, su fe, le une al Papa, y juntos formamos la única Iglesia. Pues recibiremos con gozo y con esperanza al nuevo obispo e iremos dando en este informativo diocesano pues, noticias sobre su llegada, sobre su persona, etc. Hoy, como digo, también informaremos sobre él, algo de su biografía, etc. Como siempre, paz y bien para todos.